en las reuniones presenciales por distancia. El Kaizen Club es, como les contaba, un espacio de pensamiento donde se tratan temas relacionados con la mejora de calidad, costos, tiempos de entrega, que son aspectos directamente vinculados a la competitividad de las organizaciones. En esta primera reunión vamos a citar algún tipo de normas de convivencia. Como les comentaba antes, les pedimos que silencien los micrófonos para no tener ruido ambiente mientras los disertantes están conversando. Y les cuento que en esta oportunidad nos van a acompañar dos oradores. Mi nombre, para quien no me conoce, es Natalia Firca. Yo soy directora de consultoría de JKey, que es la consultora que organiza los espacios de pensamiento del Kaizen Club. Y nos van a estar disertando el doctor José María Kokubu, que es el director regional de JKey, nos va a hablar sobre la cuarta revolución industrial. Luego, el ingeniero Oscar Sanz, que es el director de autonomación de JKey, nos va a hablar del Kaizen 4.0. El esqueleto de la reunión, que está programada, comenzando ahora, hasta aproximadamente las 20 horas, primero nos va a hablar el doctor Kokubu. Una vez que termina de hablar, vamos a tener un espacio de preguntas. Para organizar un poco las preguntas y respuestas, lo que sucede en alguna oportunidad, que mientras habla el disertante nos da ganas de preguntar algo. Entonces, yo les pediría que reservemos esas ganas para el momento del espacio de preguntas, porque muchas veces en el propio discurso, naturalmente, ya queda respondida la pregunta que teníamos ganas de hacer. Entonces, cuando damos el espacio para las preguntas, en el chat van a escribirlas. Y nosotros vamos a moderar el momento en que vamos a leer las preguntas para que cada disertante las pueda responder. Entonces, al término del bloque del doctor Kokubu, se van a hacer preguntas para su disertación, y luego, al término del bloque del ingeniero Oscar Sanz, se van a hacer preguntas para su disertación. ¿Todo entendido? Espero que haya sido clara. Pepe, ¿fui clara? Clarísima. Bueno, también les cuento que vamos a hacer un pequeño break para que no sean 2 horas seguidas. Entonces vamos a hacer un pequeño break aproximadamente a las 19 horas. Minutos más, minutos menos, de acuerdo a la dinámica de la charla. Entonces, bueno, sin mayor introducción, les volvemos a dar la bienvenida. Esperemos que disfruten. Nosotros llamamos al Kaizen Club justamente un club de amigos, ¿no? Y somos los amigos de las cosas bien hechas. Entonces, sean muy bienvenidos y le paso la palabra al doctor Kokubu, que va a ser el primer disertante. Muchas gracias, Nati. Muy linda tu presentación, tu simpatía y tu claridad. Muy importante. Todas esas prerrogativas son muy importantes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta reunión atípica del Kaizen Club. Es un gusto ver tantas caras conocidas y nombres conocidos y podernos ver, aunque más no sea de esta manera, virtualmente, para poder seguir con nuestro trabajo de progresar y de mejorar continuamente en lo que es entender, comprender e incorporar los conceptos del Kaizen. Así que bueno, vamos a ser breves con esta introducción y vamos directamente al tema, que es un tema fascinante, por un lado por el interés y por el impacto del tema en las cosas del día a día de la producción, por un lado, y por otro lado, por el tremendo equívoco que hay en la comprensión de qué se trata. Cuando hablamos de revolución industrial, hoy estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, esta cuarta revolución industrial tiene distintos aspectos. Eso quiero hacerles ver algo que de lo cual normalmente no se habla. ¿Se escucha bien?
¿Se ve la imagen de la presentación? Perfecto, muchas gracias. Cualquier inconveniente me lo hacen saber. Muy bien, entonces vamos a ver de qué se trata la cuarta revolución industrial, que no comienza a las 18:05, sino que empezó ya antes, porque es todo un continuo, ¿no?, de progreso que fue ocurriendo con las revoluciones. Así que bueno, vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de cuarta revolución industrial. Bueno, la primera revolución industrial, todos estamos de acuerdo que se suele poner el hito en la máquina de vapor con uso industrial de James Watt. El patentamiento de esta máquina fue en el año 1775, así que arbitrariamente ponemos como fecha de la primera revolución industrial el comienzo de la patente de la máquina de vapor de James Watt. ¿Qué sigue después? Y la segunda revolución industrial aparece con la producción en masa. Aparece ya en más o menos alrededor de 1908, podríamos decir. Y, esperen que tengo que permitir, ahí está. Disculpen que el multitasking no es mi especialidad y el trabajo a distancia tampoco. Así que vamos a tratar de cumplir con todos los tasks de manera adecuada. Bueno, disculpen. La producción en masa, que representa un progreso a través de la investigación de Taylor y la organización de Ford, en otra instancia que evidentemente fue revolucionaria para la industria. Tenemos otro participante más. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue a esto? Pasó esto. Todo el mundo conoce qué significa esto. Este es el encuentro, uno de los resultados de un encuentro entre dos mundos. Un encuentro entre Oriente y Occidente. Ahí está. Un encuentro entre Oriente y Occidente que al principio se dio de manera belicosa y después, a partir de esta tremenda derrota, fue encontrando otro tipo de caminos para realizarse. El resultado de este encuentro, el resultado malo fue la destrucción, la muerte que todos conocemos, pero hubo un buen resultado, que fue el probar el encuentro de civilizaciones por otro camino. Un personaje que la mayoría de los que estamos acá ya conocemos, que fue Edward Deming, llevó a Japón una idea que había surgido en Estados Unidos y que sin embargo no había encontrado en Estados Unidos el mismo eco que encontró en Japón. En Japón, realmente, estos nuevos pensamientos revolucionarios de Deming hicieron, que no eran de Deming solamente, por supuesto, florecieron con una fecundidad que no había ocurrido en Occidente. Digamos que la mayor importancia, el elemento más importante de esta revolución fue el haber colocado al cliente en primer lugar y que todas las actividades de una empresa, de una organización, tenían como único propósito el atender y dar satisfacción a este cliente. Esto ocurre, pongamos también una fecha arbitraria, más o menos alrededor de 1950 ya estaba funcionando y ya la JUSE, la Japan Union of Scientists and Engineers, había desarrollado las herramientas de la calidad que hoy son tan conocidas. Muy bien, 1950. Al poco tiempo aparece la primera computadora importante, que también esto se da, bueno, en 1954.
Esto acá está marcando lo que normalmente llaman la tercera revolución industrial. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque esta revolución, que es la que ocurrió a partir de la llegada de Deming a Japón, no se la menciona, no se la cuenta como una revolución. Y sin embargo es la revolución más profunda y más importante. Bueno, muy bien. Tercera revolución industrial con la aparición de la computadora. Y la cuarta revolución industrial es las cosas que ya empiezan a tener vida propia, que sería la cuarta revolución industrial. Muy bien. Entonces, la gran revolución y la revolución que nosotros estamos planteando acá, es combinar esta revolución del pensamiento, que es de colocar al cliente en primer lugar, con la revolución tecnológica que nos está día a día llenando de posibilidades que muchas veces están sin, como se dice, sin aprovechar por completo. De hecho, cuando el MIT hizo su gran estudio sobre la industria automotriz japonesa, los autores del libro, que fueron, este libro es una que ya ustedes más de uno conoce, dijeron que esto representaba un cambio en el mundo y de ahí es que este libro realmente tiene este título, porque el sistema de producción de los japoneses era la máquina que ya cambió el mundo. No es que va a cambiar el mundo, el título es La máquina que cambió el mundo. Entonces, evidentemente no nos tenemos que bajar de esta máquina. Es una máquina muy importante. Es más, tenemos que aprender a manejarla. Bueno, entonces es importante que no diferenciar lo que son los principios, que en este caso, por ejemplo, el principio más importante es la satisfacción del cliente, o el propósito es la satisfacción del cliente, de lo que son herramientas, que hay infinidad de herramientas, y la tecnología forma parte de estas herramientas. Entonces, lo que nosotros, el gran desafío que tenemos en esta época, ya ha entrado ya 2 décadas del siglo XXI, es justamente no olvidar los principios, pero incorporar toda la tecnología que tengamos disponible para poder lograr de mejor manera esta satisfacción del cliente, que es la clave del éxito. A ver, ahí va. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, los principios son 7. Estos principios son inamovibles, son permanentes, están allí, son fijos como, por ejemplo, el número pi o la aceleración de la gravedad. Son cosas que no cambian porque nosotros cambiemos ni porque cambie la tecnología ni nada. Son cosas que ya una vez que las descubrimos se quedan para siempre, como la rueda también. Entonces, muchas veces arrastramos con el cambio tecnológico, arrastramos también muchos de estos principios, nos los llevamos por delante y eso va en desmedio de la efectividad del uso de estas nuevas herramientas y tecnologías que nos da este siglo XXI querido. Así que es muy importante que fijemos esta diferencia entre lo que son los principios y lo que son las herramientas y la tecnología disponible. Un ejemplo del uso, por ejemplo, de tecnología digital, de tecnología informática, es el control visual, el cambio que se produce en el control visual. Todos conocemos que el control visual, bueno, es una cosa importantísima en cualquier lugar de trabajo, en que las cosas estén bien demarcadas y que de un solo vistazo se puedan reconocer.
¿no? Que se puede con una sola mirada identificar qué es lo que está pasando en una planta sin necesidad de tomarse un tiempo de análisis. Con el control visual podemos manejar las instrucciones de los operadores, tener las marcas en el piso, códigos de colores, todo tal como hace que nuestros procesos sean fáciles. Y por supuesto, este control visual está estrechamente vinculado con las 5 S. El otro beneficio es que, como bien sabemos, en una producción, en un proceso productivo, las cosas se van desplazando de lugar, ¿no? Desde el que bien entra la materia prima, se va procesando y después finalmente sale el despacho de la mercadería hacia el mercado. Este movimiento de cosas físicas está acompañado por un movimiento de información. Por ejemplo, falta chapa o falta lechuga para la ensalada, si es un restaurante, o infinidad de información que tiene que bajar junto con la lechuga que va yendo de un lugar para el otro. Hay una lechuga que tiene que reemplazar esa lechuga que se fue. En algún momento eso va a tener que ocurrir, si no nuestro proceso se interrumpe. Muy bien. A mí me gusta mucho usar estos ejemplos sencillos de la vida diaria porque son muy útiles para entender las cosas más complicadas. Así que bueno, insistiré bastante en este tipo de comparaciones. Ahora, una fábrica como Toyota, una empresa como Toyota, desarrolló un sistema para que la información justamente acompañe a las cosas. Un buen ejemplo de esto es el sistema Kanban. El sistema Kanban es algo que hace que uno se entere fácilmente de que está haciendo falta tal cosa en tal lugar. Entonces, sin necesidad de electrónica en ese momento, ellos con unos cartelitos pudieron hacer que las cosas y la información viajaran juntas. Por supuesto que esto genera una vinculación con el sistema de compras, después con la aparición de la electrónica, el uso del código de barras y la vinculación del abastecimiento con los sistemas de gestión de la empresa, MRP, RP, ERP, etc. Pero acá está el principal beneficio de la informatización, que está en lo que nosotros llamamos el control visual electrónico. O sea, es un control visual que va más allá de las marcas en el piso o de la codificación por colores, sino que va a través de la transmisión y procesamiento electrónico de la información a prueba de errores. Eso es una tecnología que hoy tenemos a disposición y por un costo bajo. De manera tal que hoy por hoy es inconcebible el uso de papel. O sea, tenemos que ir avanzando en desterrar el uso de papel porque el uso de escritura manual y escritura en papel es fuente de manipulación y fuente de errores. Entonces, lo que tenemos que buscar es obtener directamente de los instrumentos o de los equipos, tenemos que obtener esta información y poder acceder a esta información desde cualquier lugar de la planta. Esto nos da una seguridad muy grande en el momento de confiar en estos datos. Estos datos son muchísimo más confiables que los datos que pueden estar escritos en una planilla. Pero además, nos ahorramos una barbaridad de tiempo. El tiempo que lleva a escribir, antes no había más remedio que escribir, porque bueno, era mucho peor no escribir, porque realmente no quedaba nada registrado, pero cuando se escribe queda registrado. Pero hoy
tenemos que tratar de evitar tener que escribir, tipear, todo lo que sea intervención humana, hay que tratar de llevarla a un mínimo indispensable. Además, esto permite dar un feedback electrónico y conocer qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Como dije, tanto las herramientas de software como las herramientas de hardware son muy económicas en este momento. Esto ya lo verán en el próximo segmento de esta presentación. Pero quiero dejarles estos tres elementos que son elementos importantísimos de para qué sirve la digitalización. Hay tres grandes utilidades, que es monitorear la producción todo en tiempo real, monitorear la calidad, o sea, ese aseguramiento de calidad en el proceso se puede monitorear. Estamos viendo, podemos controlar y verificar si realmente estamos cumpliendo con con ese aseguramiento de la calidad. Y finalmente, el monitoreo del estado de los equipos. Hoy por hoy, el mantenimiento, ahí está. El mantenimiento de los equipos se puede hacer utilizando tecnología informática y eso nos ahorra muchos problemas y nos ahorra mucho trabajo y además nos permite confiar muchísimo en nuestros propios equipos. Entonces, el desafío que representa esta unión entre lo que es el concepto revolucionario del Kaizen con la revolución que trae día a día la tecnología, es cada vez más ir transformando las organizaciones en un auténtico organismo vivo, que está vinculado, todas sus funciones están vinculadas por un sistema nervioso. Dentro de esta unión, ¿no?, de esta vinculación entre todos los elementos de una organización, hay un circuito lógico, que es, haciendo la comparación con el cuerpo humano, el circuito de neuronas y el circuito de nervios que integran todo el sistema nervioso central, autónomo y periférico. Y tenemos un circuito vamos a volver a esto. Un circuito físico, que es que esta lógica tiene que responder a acciones concretas que tienen que mover o modificar objetos físicos. Entonces vamos a volver, vamos a volver acá. Yo si ven que miro para arriba es porque tengo el monitor arriba. Entonces, bueno. Acá se ve, ¿no?, la presentación, todo en orden. Sí, Pepe, todo bien. Bien, bien. Entonces, acá vemos cómo los procesos lógicos, como habíamos dicho, hay que organizarlos. Este es un ejemplo de cómo antes de generar un software o un sistema de gestión, tenemos que definir cuáles son las funciones que queremos que este software cumpla. Muchas veces el software que compramos no tiene todas las posibilidades no lo hicieron a medida de nuestras necesidades, sino que es un producto que se hizo en un promedio de necesidades distintos de muchos usuarios. Entonces, normalmente nosotros tenemos un desafío de estudio de ver cómo podemos hacer que este software que nosotros compramos y que usamos en nuestra empresa empiece a cumplir exactamente las cosas que nosotros necesitamos. Eso exige una tarea de estudio y de definición para hacer bien esta revolución digital que tenemos que hacer, tenemos que justamente definir qué es lo que nosotros necesitamos que hagan los sistemas. Esto que les estoy mostrando acá es de una empresa grande
que tiene un sistema de mantenimiento y un sistema de ERP que son distintos y que necesitan estar vinculados en el momento que, por ejemplo, el taller de mantenimiento tiene que pedir repuestos al almacén de repuestos. Entonces, para lograr el diálogo y la interfaz entre estos dos sistemas, el ERP y el software de mantenimiento, el sistema de mantenimiento, la empresa diseñó los pasos que tiene que seguir el complemento que están diseñando y poniendo en práctica para que el software realmente sea un esclavo de la empresa y no la empresa esclava de las limitaciones del software. Es un tema que es muy importante tener en cuenta. Después, respecto del circuito físico, es un tema largo, pero hay una serie de pasos que son los que hay que cumplir para hacer una buena automatización. El primer paso y el primer criterio que hay que tener en cuenta es que antes de automatizar, lo que hay que hacer es simplificar los procesos reales actuales. Los procesos manuales de hoy los tenemos que llevar a un mínimo, a una simplificación máxima. O sea, por ejemplo, si yo tengo movimientos que hago en 6 ejes, tengo que llevarlos de a poquito a movimientos que hago en 1 o en 2 ejes, ¿no es cierto? Cuando yo simplifico mis operaciones, ya las tengo listas, preparadas para hacer automatización de bajo costo, porque justamente de eso se trata, automatización de bajo costo. Entonces, una vez simplificados los procesos físicos reales, manuales, tenemos que seguir estos 6 pasos. El primero, bueno, es llevar la actividad manual, pensar cómo llevar la actividad manual a una actividad que la pueda realizar una máquina. El segundo es buscar cómo el sistema se puede autoalimentar. El primero. El segundo es que la máquina tiene que volver a la posición original y detenerse. El tercer paso es que hay que automatizar la descarga. Y esto es muy importante. Primero la descarga. El cuarto paso es automatizar la carga. La quinta etapa es que la máquina tiene que parar cuando detecta algún problema. Y finalmente, la última etapa es que la automatización tiene que ser capaz de vincular los distintos procesos o de automatizar la relación entre los distintos procesos. Esos son los principios, tanto las ideas centrales que hay que tener para los procesos lógicos, con la definición del proceso. Muchas veces uno le pide al proveedor del sistema que diseñe el proceso y no es así. Nosotros tenemos que definirlo, tenemos que estudiarlo a fondo, decir qué es lo que queremos y recién ahí decirle al proveedor del sistema que nosotros queremos que el sistema haga esto, y si esto, y si lo otro no, y etcétera, etcétera. Es la única manera de que realmente podamos dialogar de manera útil con el proveedor. Y respecto a los procesos físicos, estos son los conceptos básicos de la automatización. Esta presentación la vamos a enviar a los participantes, así que, bueno, no se preocupen si no han podido anotar todo. Bueno, la clave es que todo esto sea barato. Esa es la clave de que esto sea bien, bien barato. Y como cerrando esta partecita, les quiero contar, ustedes ya saben, sobre la diplomatura en Kaizen 4.0
que estamos iniciando el sábado 9 de mayo en la Universidad de Belgrano. Lo vamos a hacer, vamos a iniciar el curso de manera virtual, pero bueno, todos los contenidos serán dados en detalle. Así que bueno, hasta acá llego y estoy listo para cualquier pregunta que tengan para hacer. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José María. Para los amigos del Kaizen Club, Pepe, y en este momento abrimos el espacio de preguntas. Quien tenga alguna pregunta puede hacerla al chat. Ah, ¿por qué? ¿Qué fue esto? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, estoy... Ahí va. Bueno. Bueno, parece que no hay preguntas de este bloque. O fue todo muy claro o no fue nada claro. Sí, Pepe. Valentín Rosmar está preguntando, ¿cuáles serán los contenidos de la diplomatura? Bueno, no está preguntando sobre la disertación en sí, está preguntando sobre la diplomatura y los contenidos. Junto con las presentaciones, con ambas presentaciones, vamos a enviar el programa también. Así que así no le quitamos tiempo a la presentación de hoy. Vamos a mandar el programa con las dos PowerPoints de hoy. Bien. A ver si hay alguna consulta adicional. Sí. Habla Pablo Mesa de Colombia, manda saludos y gracias por compartir el conocimiento, es un agradecimiento. Acá una pregunta, a ver, porque se había ido. Leonardo Albornoz, una pyme que recién está conociendo las herramientas de gestión, ¿conviene seguir afianzando la misma para luego ir con el Kaizen 4.0? No sé si entendés la pregunta, Pepe. Sí, la pregunta es ¿qué viene primero, si el huevo o la gallina, no? Yo creo que hay que trabajar de manera paralela, que no... Yo creo que esta es mi manera de ver, hay que hacer Kaizen a partir de la acción, y que únicamente a través de la acción es que uno aprende y uno realmente puede incorporar el sistema de mejora continua. Así que hay que afianzar el uso de las herramientas y hay que afianzar los criterios de Kaizen 4.0 y incorporar tecnología. Por ejemplo, cuando yo hago este diagrama de flujo de un proceso lógico, yo justamente lo que estoy haciendo es siendo la primera P del ciclo PDCA, porque estoy observando un proceso. El observar es el primer paso de la planificación. Entonces, si yo, está bien, estoy trabajando para Kaizen 4.0 porque estoy diseñando un sistema lógico. Ok, pero este sistema lógico está directamente acompañado con un sistema físico, que justamente es el que estoy trabajando en esta acción, en este evento Kaizen, ¿no es cierto? Así que para mí las dos cosas tienen que ir juntas. Ir aprendiendo sobre la marcha y en función de hacer mejora continua sobre los éxitos y aprender de los fracasos. Claro. Y medir el resultado, antes y después. Si lo puede hacer en forma paralela, está bien que lo haga de esa forma. Si tiene los recursos para hacerlo en forma paralela, tiene que ir, no necesariamente tiene que esperar. Claro, y tampoco hay que atosigarse. En esto hay que ser también moderado, práctico y muy realista frente a lo que es la disponibilidad de tiempo. En primer lugar, la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de talento, porque uno puede ser que no tenga en la organización personas que tengan conocimientos
suficientes para determinadas cosas, entonces el ponerse con determinadas tecnologías puede implicar tener que, bueno, que estudiar un poco, ¿no? Entonces esto también lleva tiempo. Así que hay que tener paciencia, hay que empezar todo junto, pero de una manera realista. Bueno, ahí viene la próxima pregunta, Pepe, desafiante, ¿eh? A ver. ¿Por qué las personas siempre conllevan el error? ¿Se puede hacer que una persona no cometa errores? Yo creo que no. Y yo creo, si vamos a entrar en el plano humano, ¿no es cierto? Yo creo que hasta sería tremendamente aburrido, ¿no? Si no cometiéramos errores. Porque tenemos un saboteador nosotros, un saboteador interno, que a veces nos lleva inconscientemente a cometer los errores. Pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno que no es el que nos corresponde a nosotros, porque no lo dominamos, pero sí creo que sin duda no, es imposible evitar la comisión del error. Por eso, justamente, que es tan importante el pilar derecho de la casita Toyota, que es el de la autonomación, porque justamente permite evitar el error, entendiendo que el error siempre va a estar como posibilidad, y segundo, de cometerse, impedir que pase al siguiente paso, ¿no es cierto? Bien. Pepe, Pablo Mesa pregunta, ¿sigue siendo un reto para nuestros países la adopción de estos conocimientos tan bien manejados en países industrializados como Japón? Culturalmente, ¿estamos preparados? Yo creo que ni los japoneses están culturalmente preparados. Todavía en Japón hay un montón de empresas que no hacen correctamente el Kaizen. De hecho, contaba Marcos Rodríguez del INTI que cuando fue a visitar, lo invitaron a conocer allá las empresas, ver, etcétera, y él vio que hay muchas empresas que no están haciendo las cosas como realmente tendrían que ser. Así que pienso que culturalmente nadie está preparado. Esto implica una cierta disciplina, que ser disciplinado es un esfuerzo en cualquier cultura y en cualquier lugar, ¿no? Así que esfuerzo es, y de eso no zafamos. Hay un esfuerzo que hay que hacer. Bien, seguimos. ¿Cómo sería un ejemplo de control de calidad a través de esta tecnología? Control visual sobre los productos físicos. La información de los resultados de un control determinado. Un ejemplo están pidiendo. Y un ejemplo, por ejemplo, es a través de imágenes y colorimetría, por ejemplo, ver la apariencia estética de un producto. Eso es un ejemplo. Después puede ser la cantidad de el contenido de un envase, que siempre sea el contenido adecuado. Otro ejemplo podría ser que si un producto requiere someterse a tantos grados de temperatura durante tanto tiempo, asegurarse de que realmente ocurra, que esto ocurra de esta manera. Hay miles de circunstancias en las cuales la tecnología nos permite evitar el error humano, evitar el ojímetro y que la máquina misma nos diga, bueno, este producto alcanzó el peso que le corresponde, ¿qué es lo primero que dije que no me acuerdo? Esta superficie no tiene rayones, pero evitando lo que es lo arbitrario o lo subjetivo. Bien, voy a juntar las preguntas de Rodolfo y de Beto. Rodolfo pregunta, ¿cuál es el riesgo de que la automación haga perder la involucración de los operadores en la confección del control visual a mano? Y Beto dice, ¿cómo se articulan las tecnologías del Kaizen con el cambio del mundo del trabajo, es decir, de las formas de trabajo? A ver, entonces, la involucración de los operarios en la confección del control visual a mano. Yo creo que la involucración del operario es un arte que tenemos que cultivar.
no es que, por más que sea a mano o que sea mecánico, yo creo que la motivación pasa por otro lado. Y es por las ganas que tenga esta persona de hacer lo que está haciendo. Básicamente lo que pensamos es que la motivación ocurre siempre del propósito por el cual estamos haciendo una tarea. En este caso, el entenderse vinculado con el propósito final, que es la satisfacción del cliente, es lo que más nos importa. Y, por supuesto, esta satisfacción del cliente final tiene que ocurrir a través de los clientes internos, intermedios, que son los que la persona ve. Entonces, si nosotros tenemos el arte y la habilidad de lograr ¿cómo se dice? Esta vinculación de la persona con el objetivo, logramos la motivación. Es como en un restaurante. Nosotros tenemos el cocinero que está cocinando en la cocina y no lo ve al cliente que está en la mesa. Tiene que pasar por el mozo y otras instancias, el mostrador. Sin embargo, si el cocinero sabe a través de esta satisfacción de clientes internos que la gente queda contenta con lo que hizo. Y eso es motivación para que él pueda hacer su tarea. Es lo que yo pienso. Pepe, Anabel pregunta... Yo pondría dos preguntitas más y nada más para esta parte. Después al final, si tenemos tiempo, contestamos un montón. Y no tenemos limitación de tiempo, así que con mucho gusto nos quedamos para contestar las preguntas. En el tercer tiempo. En el tercer tiempo. Anabel pregunta, ¿cómo aplicaría Kaizen 4.0 en empresas de servicios? Bueno, en la parte del uso de los sistemas sería la parte más fácilmente visible, ¿no es cierto? Normalmente los sistemas de gestión no están hechos a medida de nuestra necesidad, entonces diseñar una parametrización de estos sistemas de manera de que sirvan a nuestros intereses es muy importante. Todo lo que es remito, facturación, toda esta parte administrativa, gestión de las personas, son cosas en las cuales todo lo que puede hacer automatización e informatización ahorra mucho tiempo y ahorra mucho dinero y ahorra también los errores. Bien, hacemos la última pregunta para este bloque. ¿Cómo aplica en estos tiempos de crisis, dado que están cambiando los modelos de negocios o por lo menos se aceleran los tiempos? No entendí. ¿Cómo? ¿Cómo aplica estos conceptos que vos estabas mencionando en estos tiempos de crisis, dado que están cambiando los modelos de negocios o por lo menos se aceleran los tiempos? Bueno, eso es una pregunta muy buena y muy relacionada con el concepto central que me gustaría transmitir, que es la diferencia entre principios y herramientas. Los principios, en este caso, el motivo de todos estos principios, que es la satisfacción del cliente, es algo que jamás va a cambiar. Dentro de lo que es la satisfacción del cliente, la manera de facilitar esto es a través de un mecanismo de facilitación. Yo voy a poder satisfacer de manera más eficiente a mi cliente en la medida que facilite todos mis procesos, que son justamente los procesos que van a lograr esta satisfacción del cliente. Entonces, a partir de este concepto inamovible, central, permanente, que no va a variar, es el número pi, como decía antes, tenemos que, por supuesto, adaptarlo a lo que es la realidad del mundo en que vivimos y de los cambios. Porque lo que hoy estamos diciendo sobre tecnología, el año que viene ya posiblemente esté viejo. Claro. Porque hoy justamente va a ser muy lindo escucharlo a Oscar porque nos va a dar un panorama de qué es lo que tenemos a disposición. Pero mañana la parte tecnológica va a cambiar y de manera muy, muy importante. Entonces, si mantenemos bien claro cuáles son estos principios,
el cambio que nos va a traer, el cambio de mercado, el cambio de entorno y el cambio de tecnología, nos va a resultar más fácil. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Bueno, como habíamos comunicado al inicio, está previsto que a las 19 horas, alrededor de las 19 horas, iba a haber un break. Entonces, naturalmente, para que no comience el segundo disertante y cortarlo en breve, vamos a hacer el break en este momento, que son las 18:50, y a las 19 volvemos para escuchar la segunda disertación. Así que vayan a tomar un cafecito, a prepararse un mate, como les resulte cómodo. ¿Cuánto tenemos de break, Nati? 10 minutos, a las 19 estamos de vuelta, 9. Estamos de vuelta. Muchas gracias, Nati, muchas gracias a todos. Nos vemos en un ratito. Dale.